Buenas tardes, mi nombre es Tayo Los Ángeles Paz Guerrero, estudiante de psicología del quinto trimestre de la T1. Les voy a hablar sobre la entrevista psicológica. La entrevista psicológica es un método de evaluación donde se busca hacer preguntas o indagar sobre una persona o sobre la vida, la historia y sobre lo que le ocurre a una persona, para con ello tomar una decisión sobre el tratamiento que se le debe dar a la persona, o sea, el tratamiento psicológico que debe tener la persona, y para entender un poco más sus pensamientos y su conducta. En la entrevista psicológica se realizan preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas pues son como un tipo de cuestionario donde ya el paciente debe responder a preguntas más concretas, más exactas. En cambio, la entrevista abierta pues es más, sirve para que la persona se exprese sus sentimientos y sus emociones de manera más libre. Ya sabiendo esto, podemos lograr entender más sobre, por ejemplo, la entrevista cognitivo-conductual. La entrevista cognitivo-conductual, de igual forma, es un tipo de evaluación donde se le realizan a la persona una serie de preguntas para comprender, para retomar información y para comprender conductas no observables y pues la conducta errónea o la conducta problema. Se le debe explicar al paciente el por qué se le hace ese, se le trata de obtener toda esa información, por qué se le hacen esas preguntas, porque pues es necesario mantener al paciente informado en todo momento. También se le realizan preguntas tales como qué le ocurre, cuál es el motivo de la consulta, qué tanto le ocurre esa conducta, en qué momentos le ocurre, con qué frecuencia, los antecedentes de esa conducta, las consecuencias de esa conducta, entre otras preguntas más que pues nos va a ayudar a entender para identificar la conducta problema. También tenemos la entrevista psicoanalista, que se suele decir que es la ventana a la realidad del sujeto, ya que se trata de indagar tanto la parte inconsciente al subconsciente de la persona. Esta entrevista busca no tanto, no tanto entender específicamente algunas cosas del paciente, o sea, no es necesario, o lo que se busca no es solo pues saber cosas específicas del paciente como su nombre, su edad, no. Se trata es de entender eh, mediante el diálogo con esa persona, con el paciente, mediante esa entrevista, comprender el mundo interno de la persona, sus emociones, sus problemas, sus deseos, su mundo interno que pues a simple vista o pues durante el diálogo no va a expresar de manera explícita, sino que pues dentro de la entrevista el entrevistador debe ir comprendiendo o descifrando más o menos esa parte oculta que la persona no logra expresar tan fácilmente. Por ello, la entrevista en la entrevista psicoanalítica es una entrevista abierta, ya que eh, el entrevistador, el entrevistado es el que tiene un constante diálogo, o sea, es el que habla, el que cuenta su historia, el que se expresa. Y el psicólogo lo que hace mayormente es escucharlo, en ciertos momentos ayudarlo a retomar el diálogo, orientarlo en algunas cosas, pero mayormente se trata de que el paciente se exprese lo más que pueda. También tenemos la entrevista gestáltica, humanista gestáltica, que se basa más que todo en el crecimiento personal de la persona, tratando de ubicar a la persona en el aquí y el ahora, eh, ya que pues se le trata de hacer entender al paciente o a la persona que el pasado lo único que produce en los seres humanos es depresión, es tristeza, el futuro, ansiedad,
ansiedad, preocupación. El aquí y el ahora es lo único que debemos vivir, es lo único que debemos pensar y es lo único, de lo único que debemos crecer personalmente para mejorar nuestro presente. Por ello, en la terapia gestáltica se trata de mostrarle a la persona sus habilidades, lo creativo que puede llegar a ser, lo útil que puede llegar a ser para que se sienta una persona útil o necesaria en el presente y en la vida. Por ello, por ello se le trata de hacer preguntas a la persona como ¿qué sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Preguntas sobre el presente y sobre el problema en su presente, para que así mismo pueda mejorarlo o pueda corregir ese problema o se le pueda ayudar a la persona en su presente para que tenga una vida más agradable. También hay unos secretos o algunos métodos que se deben aplicar en todas las entrevistas para que el paciente se sienta más en confianza de dar su información personal, de explicarle al psicólogo sus problemas, sus sentimientos, todo lo que le preocupa o lo lleva a esa consulta. Eh, algunos métodos que se pueden aplicar o pues maneras en que se debería hacer la entrevista es teniendo mucha empatía con el paciente, haciéndole saber que su problema no es ni mucho ni poquito, sino que es válido al 100%. Que tener empatía, darle confianza, no hacer